Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. Saludos y muchas bendiciones para todos. En esta ocasión, muchachos, vamos a hablar determinadamente de un componente electrónico clave, el cual hay que estudiarlo y analizarlo de manera correcta para poderle dar un buen servicio de reparación a tu cliente, ¿ya? El tema es que este componente electrónico, yo he hablado mucho de este componente electrónico en otros episodios, en mis diferentes canales de YouTube y en Facebook igualmente, ¿verdad? Es que él puede generarte un dolorcito de cabeza. ¿Y por qué digo que generarte un dolorcito de cabeza? Porque el componente electrónico muchas veces tú lo ves y aparentemente el componente electrónico está en buen estado. Resulta que acontece que no está en buen estado. Hoy vamos a hablar de este señor que es muy importante, pero te lo voy a decir así seriamente, de la importancia que es relacionarse con lo que viene siendo el capacitor electrolítico. Si tú quieres dedicarte a la reparación, vas a tener que estudiar mucho acerca del capacitor electrolítico. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones este componente electrónico te va a generar muchos, pero muchos dolores de cabeza. Porque se ha tomado la costumbre de decir en las escuelas de electrónica, ya, que muchas veces los componentes, los capacitores, solamente se cambian cuando están inflamados. A mí me lo decían, recuerdo, que muchas veces se cambiaban simplemente cuando ellos estaban inflamados. Y resulta y acontece que no, que eso no es así. ¿Por qué? Porque el capacitor electrolítico tiene algo fundamental que tenemos que tomarlo en cuenta. Vamos a dibujarlo acá, ¿verdad? Con sus dos terminales respectivos. Este capacitor es un componente electrónico que maneja polaridad, positivo y negativo. El capacitor, bueno, tanto electrolítico como lo que viene siendo el seco, va a manejar algo muy importante que se conoce como capacitancia. La capacitancia puede venir en cuanto a la diferencia de capacitores. ¿Por qué? Porque cuando sea electrolítico, la capacitancia va a ser en algo que se conoce como microfaradios. Microfaradios. Y cuando son capacitores secos de poliéster, pueden venir, por ejemplo, en nanofaradio, o cuando son, por ejemplo, de lenteja, picofaradios, en fin. Pero como estamos hablando del capacitor electrolítico, yo necesito que tú te enfoques muy bien en esto. El capacitor electrolítico te puede generar fallas que se conocen o se consideran fallas fantasmas o también conocidas como fallas, por ejemplo, intermitentes. ¿Qué significa una falla fantasma? ¿Qué significa una falla fantasma? Que el equipo aparentemente trabaja bien en un determinado momento, pero luego aparece esa falla, ¿ya? Y ocasiona que el equipo se apague. O el cliente te va a comentar a ti, Carlos, Luis, María, en fin, te va a decir, oye, ¿sabes que tengo un equipo electrónico que él trabaja en un determinado momento aparentemente bien y luego se apaga o tarda en encender varios días? Bueno, en fin, está como loco, por decirlo así. Y muchas veces, no estoy diciendo que siempre, eso está relacionado directamente en una fuente de poder con capacitores dañados. Capacitores puede ser el capacitor electrolítico de salida o los capacitores de electrolíticos de entrada. Pasa mucho, por ejemplo, que los capacitores, por ejemplo, en refrigeradores, vamos a encontrar el capacitor principal, un capacitor gordo típicamente, electrolítico, de 450 voltios aproximadamente, donde se va a ver abombado. Cuando tú mides el voltaje ahí, el voltaje es más bajo de lo normal y eso hace que no encienda el compresor. El tema es que en muchas ocasiones ese capacitor se puede ver que está bombado, pero no siempre se abomba. Y muchas veces culpa de que el compresor no encienda es el capacitor electrolítico principal de la fuente de alimentación conmutada. En televisores pasa mucho, por ejemplo, que los electrolíticos de la salida estén desgastados. El tema es que esto se puede desgastar
No solamente por el concepto que se conoce como capacitancia, sino hay un concepto que también es fundamental y que también es importante a tomarlo en cuenta, que se conoce como ESR, resistencia. Resistencia serie equivalente. Y es aquí donde muchas veces está el problema. Usted agarra, por ejemplo, y siempre le han enseñado, mida la capacitancia de los capacitores con el señor llamado capacímetro. Yo te lo digo sinceramente, yo tengo muchos años, por eso yo tengo mi cajita de capacitores. Por ejemplo, aquí tengo esta para capacitores de salida, por ahí tengo una capacitores de entrada. Ya te voy a mostrar algo. Mira, aquí yo tengo este señor. Y este señor es un capacitómetro o capacímetro. Sirve para medir la capacitancia de los capacitores. Por ejemplo, un capacitor te dice a ti que tiene en capacidad, vamos a suponer, yo voy a agarrarte uno de acá, ¿verdad? Y dice que tiene 470 microfaradios. Cuando tú lo mides con el aparato, te mide, por ejemplo, 465. Tiene un porcentaje, 400, todavía está bueno. O 490, todavía está bueno. Pero resulta acontece que el capacitor, así todo, la capacitancia te marque bien, el capacitor está malo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Por el problema de muchas veces de la resistencia serie equivalente, la famosa ESR, que es una resistencia importante para el buen trabajo de los capacitores electrolíticos o para los capacitores de poliéster. Los secos también la tienen, solamente que la resistencia es tan baja que muchas veces no se hace notar. Entonces, cuando esta resistencia, la resistencia serie equivalente generalmente es baja. Y cuando ella se sube más alto de lo normal, ¿qué es lo que va a pasar? El equipo ya no, por ejemplo, el capacitor ya no va a filtrar correctamente, ¿ya? Puede verse interferencias con el tema de la alta frecuencia, ¿verdad? Y el capacitor no va a trabajar, no te va a mantener el voltaje, se va a calentar, incluso puedes dañar otros elementos del circuito electrónico. Entonces, el que te diga a ti que con solo el capacitómetro basta es mentira. Amigo, yo he tenido experiencia en reparación, he cambiado componentes electrónicos, capacitores electrolíticos, todos me han marcado bien con el capacímetro y cambio los componentes viejos que están ahí, todos me marcan bueno, y cuando cambio o la sustituto el equipo me prende o el equipo ya no se apaga. Porque las fallas que puede ocasionar los capacitores electrolíticos desgastados, no solamente por capacitancia, sino por resistencia ESR desgastada o elevada, vamos a decir elevada, puede ser la famosa falla equipo no enciende, equipo no prende. Hay una muy típica que es el equipo prende tarde. Este equipo prende tarde es la famosa que el cliente va a decir, no, sabes que el equipo me prende cuando quiera. Tengo un sistema de audio que el equipo tarda en encender. Por ejemplo, te dice, no sé, tengo un sistema de audio que me trabaja cuando le da la gana, por decirlo así. Prende hoy, mañana no, al rato sí. Muchas veces porque los capacitores de las salidas están desgastados, están dañados. Se ven bien, pero están malos. Otro equipo prende y se apaga. Esto también lo he visto. A veces incluso en la parte del backlight en televisores, la marca Hisense, pasa que se desgastan muchos unos capacitores de 350 voltios aproximadamente. En muchas ocasiones no solamente basta con cambiar los capacitores, sino que hay un problema detrás. Por ejemplo, que los LEDs ya se estén desgastando, ya se estén dañando. Entonces, al consumir mayor corriente, por decirlo así, se ven perjudicados lo que viene siendo los capacitores.
algo está pasando en el sistema del backlight que no está trabajando correctamente, o el propio circuito del backlight tiene una corriente aumentada y por eso se inflaman lo que viene siendo la parte de los capacitores. Generalmente cuando un capacitor se eleva, se ven abombado, cuando un capacitor se ve abombado, típicamente cuando el capacitor se ve abombado, en muchas ocasiones está por explotarse. Eso muchas veces porque el voltaje, el capacitor está trabajando con un voltaje. Vamos a suponer, este capacitorcito que yo agarré de 10 voltios. Puede ser que justamente está trabajando con 10 voltios. O que incluso en determinados momentos el voltaje se sube por encima de 10 voltios. El capacitor se ve forzado otra vez a trabajar y se va elevando hasta que posiblemente puede llegar a reventarse. Cuando ustedes encuentren capacitores electrolíticos, muchachos, que estén inflamados, cámbienlos sin pensarlo dos veces. Pero también se tienen que preguntar muchas veces por qué puede ser que el capacitor electrolítico se esté inflamando o hinchado, por decirlo así. Muchachos, tienen que tomarme en cuenta, tienen que comprar estos componentes electrónicos, capacitores electrolíticos, para tenerlos en su taller. Es de suma, pero de suma importancia si se van a dedicar a la reparación, porque este componente crea miles de dolores de cabezas. Muchos dolores de cabeza. Usted puede ver una tarjeta que aparentemente está en buen estado y acontece que los capacitores están malos. Usted puede ver los capacitores allí y están malos. Tómamelo en cuenta, por favor, para que no estés pasando dolor de cabeza. Una falla típica, muchas veces puedes encontrar voltajes bajos, más bajos de lo normal. Por ejemplo, el de 12 voltios encontrarlo en 9, el de 3.3 encontrarlo en 2, y así sucesivamente. Eso puede ser un problema de capacitores desgastados que no están manteniendo el voltaje de manera correcta. E incluso cuando tiene, por ejemplo, carga, cuando hablo de la carga, hablo de la otra tarjeta, por ejemplo la main o otras cuestiones, se cae aún más el voltaje porque ya los capacitores están desgastados, sea por un problema de capacitancia o por un problema de lo que viene siendo elevación de la resistencia ESR. Para más información entra al canal, suscríbete, apóyame con tu like. Recuerda, estoy grabando el curso de transistores MOSFET por este mismo canal. Puedes entrar en la lista de reproducción, está totalmente gratuito para todos los seguidores y para todos los que quieran pertenecer a este gran canal de electrónica. Bendiciones para todos.